Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Está con hartas cosas. En medio de la polémica por la salida de Consuelo Peña de la PDI, la exposición del director Eduardo Serna, en la Cámara, no logró cerrar el debate, lo hemos visto durante toda la mañana. Por el contrario, aumentó la duda sobre el rol del gobierno y de la ministra Trinidad Steiner. Aunque algunos sectores defendieron la legalidad de la decisión, desde la oposición y parte del oficialismo persisten cuestionamientos por el oficio de la ministra, posibles presiones políticas y una disputa interna al interior de la PDI. El caso se da además en un contexto de debate por la seguridad en Chile, con cruces de cifra, críticas al gobierno y presión sobre las policías. Para analizarlo, conversamos con el ex subsecretario Rafael Collado. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo? Oiga, vamos entonces con la crisis de la PDI y la primera pregunta es, ¿cómo quedamos tras la exposición del director de la PDI? Hay tantos niveles en los que uno podría contestar esa pregunta, pero partamos por lo más básico. Yo tuve la suerte de poder ver ayer la sesión y lo primero es que quedamos donde mismo. Ese es el principal como resultado de la sesión de ayer, es que queríamos tener claridad de por qué el director había solicitado la renuncia a la prefecto Peña, y la verdad es que seguimos con la duda. ¿Por qué? Porque él lo que manifestó, lo que hizo, es lo que haría cualquier policía, la verdad, es no hacer política, porque esto es un problema de la política, no es un problema de la policía. El director lo que hizo fue decir, yo ejercí la función que me está establecida en la ley. Entonces, al final lo que ocurrió ayer es que el director describió, noten un poco los detalles de la sesión de ayer. El director no fue a hablar, no fue a responder preguntas. Vino con un guión elaborado, específicamente detallado, con preguntas, porque claro, no estaba cómodo. Y la razón por la que no estaba cómodo, porque le estaban endosando a él la responsabilidad de hacer algo que los políticos del Ministerio de Seguridad son los que tienen que realizar. Y en ese sentido, claro, llama la atención el discurso, pero yo lo entiendo, porque en el fondo lo que hizo el director fue decir, de acuerdo con tal artículo de mi ley, yo puedo hacer lo que hice. Perfecto. ¿Por qué lo hizo? Ah, es que son conversaciones reservadas y yo en eso no voy, me disculpan, pero no voy a entrar. Entonces quedamos en el fondo, la gran pregunta que queríamos resolver ayer queda sin respuesta, y la razón es que no la puede dar. Porque la pregunta que se quiere hacer es una pregunta política. Entonces los políticos no están haciendo política en el Ministerio de Seguridad y están dejando a las policías que entre un rol que no corresponde, porque la policía es una institución, recordémoslo, no deliberante. Entonces, en el fondo, si es cierto lo que los, no sé, diputados de la oposición, notas de prensa han dicho, de que fue la ministra la que le pidió, un director, un policía, no va a deliberar respecto de lo que la autoridad política le pide. Hay que recordar que las policías, ambas, son dependientes del Ministerio de Seguridad y de la ministra de Seguridad en particular. Así está la ley. Por lo tanto, a tu pregunta quedamos donde mismo. Esa es lamentable, porque la verdad que la duda se mantiene. Era el por qué y él describió el cómo. ¿Y la ministra sigue entonces en un espacio de fragilidad política o ya con esto como se podría ver ella pasando a otra etapa también de su gestión? Porque esto sucedió a los días que ella asume el ministerio. Yo creo que las explicaciones políticas las tienen que dar los políticos. En ese sentido, las dudas que mantiene el Congreso, que es una institución donde hay políticos, tiene que ser una autoridad política la que tenga que dar respuesta y no una autoridad policial. ¿Pero mintió el director de la PDI, usted cree? Yo creo que el director estaba contra la espada y la pared. Esto fue el debate de la semana pasada. Hizo lo que tenía que hacer un policía. Yo ejecuté la ley. Y en ese sentido no mintió. Él dijo lo que hizo. Pero frente a la pregunta por qué lo hizo, él mantuvo la reserva de una conversación. Y yo creo que ahí, en ese sentido, queda todavía pendiente, y creo que es la ministra o el subsecretario, la subsecretaria, pero las autoridades del ministerio los que tienen que decir, sí, nosotros le instruimos al director o no, porque yo creo que ahí las explicaciones que está buscando la oposición, lo que está diciendo la prensa, bueno, se termina de aclarar. Sí, no lo hizo. Porque yo creo que lo que hizo el director ayer fue una defensa de un policía que está a cargo de una institución, de su propia institución, de decir, mire, la PDI hizo lo que tenía que hacer. ¿Y esto afecta de alguna manera la autonomía de la PDI o no?
Esto que Ya, sucedió por eso ayer. yo decía que hay tantos niveles en los que podemos conversar. Uno podría plantearlo de la siguiente manera, lo venía pensando cuando venía para acá. Hay un nivel estratégico y un nivel operativo. Las policías son el nivel operativo de la seguridad. Y el Ministerio de Seguridad es el nivel estratégico en conjunto también con la policía. El Ministerio de Seguridad funciona en el nivel estratégico, la policía funciona en el nivel operativo. Cuando uno mezcla ese diseño institucional, que es lo que se tuvo a la vista con el Ministerio de Seguridad, efectivamente se pierde la eficiencia que tiene el trabajo colaborativo entre el nivel estratégico y el operativo, porque no le puedes pasar a un nivel operativo decisiones estratégicas, ni tampoco puedes hacer que el nivel estratégico baje al nivel operativo a tomar decisiones operativas. Y ahí en esa dificultad yo creo que efectivamente sí se puede ver dañado más bien el funcionamiento del sistema de seguridad, si es que es efectivo que decisiones operativas fueron tomadas por gente que no debería haberlas tomado o decisiones estratégicas están siendo tomadas por nivel, por ejemplo, más operativo. Yo creo que ahí hay no sé, gran parte del trabajo que nosotros hicimos en el gobierno anterior se basó en esa confianza mutua, en donde nosotros decíamos, nosotros queremos esto, queremos bajar los homicidios, ¿cómo lo hacemos? Y confiamos en la autonomía de las policías y después nos rendían cuenta porque nosotros somos el poder civil que controla a las policías. Y en ese sentido, el nivel estratégico controla también el nivel operativo, pero confía en el nivel operativo. Entonces, ese trabajo basado en la confianza fue lo que generó estas bajas en los homicidios, estas bajas en los ingresos irregulares. Y claro, cuando uno está dedicado a esto y no a hablar de esto otro, se ve afectado incluso los resultados. Estuve viendo que la Fiscalía sacó hace poquito un índice de que habían subido los homicidios en contexto de crimen organizado. Entonces esta decisión, y considerando lo que decías, entonces no existiría por parte del gobierno una confianza en la PDI. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar que tiene confianza en la PDI. Y estas acciones que hizo la ministra no muestran eso. Yo creo que queda todavía, o sea, que está pendiente porque ya tiene que, lleva poco tiempo, yo le daría el beneficio de que todavía queda mucho por hacer en este gobierno y en el Ministerio de Seguridad, es por el bien de Chile, y por lo mismo yo creo que queda todavía mucho porque ella demuestra que sí, efectivamente, el trabajo del Ministerio de Seguridad, que es el coordinador del sistema de seguridad, que tiene que darle fortalecimiento a las policías, ayudar a las policías, se va a ejercer. Hoy, lo que vimos ayer es que estando citada ella con el director fue solo. Ella andaba en Argentina. Sí, o sea, hay subsecretarias también que pueden suplirla, pero yo creo que, claro, el poder civil con el poder policial trabajan bien cuando trabajan conjuntamente. Entonces yo creo que, claro, el director yendo a dar explicaciones del nivel más estratégico, más político, cuando él es más operativo, yo creo que solo, además, yo creo que, claro, hay señales que son ambivalentes. ¿Y en ese sentido es complejo que el presidente haya blindado a la ministra? ¿Cómo se podría evaluar eso? Creo que todo presidente busca naturalmente defender a sus ministros y en ese sentido son los hechos los que determinarán si es que efectivamente hubo un blindaje o hubo una simple, no sé, respaldo o incluso todo lo que presume la prensa no es cierto. O sea, ahí yo creo que falta por responder. Pero yo creo que es natural que un presidente blinde o trate de blindar o proteger o reaccione de esta manera. Pero yo quiero enfatizar que en materia de seguridad, los civiles no tenemos facultades operativas, eso lo hacen las policías. Pero las policías tampoco tienen que estar a cargo de las decisiones políticas. Para eso existe un ministerio. Para tomar esas decisiones en materia de seguridad, yo creo que ahí concentraría los esfuerzos. Y el gobierno, la administración de José Antonio Kast llegó con una agenda fuerte en seguridad. Este tipo de hechos que ha tomado la agenda de la prensa y todo el mundo han dificultado que se ponga en marcha entonces una agenda de seguridad, ¿no? Sí, yo diría que el candidato Kast tenía en la seguridad una emergencia. Yo creo que está por verse si el presidente Kast y tiene una agenda de seguridad ahora como presidente. ¿Y los hechos qué dicen? Es que tenemos que empezar a escudriñar un poco. Todavía no hemos visto mucho. Presentaron hoy día, creo, un proyecto de ley sobre aumentar penas, etcétera. Sí. En mi opinión, la seguridad es mucho más que subir penas, meter gente a la cárcel. Yo creo que ahí uno no va a la causa, va al resultado, hay que ver
qué es lo que está pasando en los colegios, eso es algo que nosotros estamos trabajando con educación, pero yo creo que ahí es donde uno podría decir hay agenda. Se puso la seguridad como un motivo de campaña. Ahora hay que ver la agenda de seguridad del gobierno del presidente Kast. Sí, porque en esa agenda también vimos toda la polémica por el 3%, que en un momento también le iban a bajar también el presupuesto. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo se dio también? Porque la ministra tuvo que salir después a decir que había conversado con el presidente, con el ministro de Hacienda, para quien... O sea, de nuevo, otra cosa con guitarra me nace decirlo también, una frase que se ha escuchado siempre en estos inicios de gobierno, pero me parece que es clave que si la seguridad fue un elemento de campaña, a las 2 semanas no se haga lo que se estaba pretendiendo hacer. O sea, habían ahí compromisos de Estado, todo el objetivo de crear un ministerio de seguridad que saque la seguridad de la moneda, de la política contingente, era generar políticas públicas de más largo plazo que 4 años. Y ahí, en esas inversiones en dinero, estaba esa política. Era la renovación del plan vehicular de Carabineros que se iba a ver truncada. Todo un sistema tecnológico para el seguimiento de la flota de Carabineros truncada. Todo un ejercicio y esfuerzo de mejoramiento de la PDI truncado. Entonces, en buena hora que esto no ocurrió. Pero sí, eso denota, a tu pregunta anterior, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda? Porque parece más un ir y venir de estrategias un poco más esporádicas o de reaccionar. Yo creo que aquí, claro, lo que quiero ver y lo que nos falta ver a todos es cuál es el plan de seguridad, la agenda de seguridad del gobierno del presidente Kast. Pero yo creo que ahí todavía estamos a la expectativa. Yo creo también que hemos estado hablando mucho de la prefecto Peña, que si salió, que no salió, que por qué salió. Yo creo que eso efectivamente ha desviado un poco la atención de la agenda. Pero sería bueno ver la agenda también, porque yo creo que ahí hay mucho por conocer, por detallar. Yo te digo, de lo que sé de la agenda, en materia de violencia escolar, no solo es subir penas. O sea, subir penas lo único que hace es atacar un fenómeno bien acotado del problema de la violencia escolar. Y más allá de las polémicas que hemos estado hablando, ¿cómo está hoy la seguridad en Chile? La seguridad en Chile es un activo del país. Hemos reducido los homicidios a niveles que son de los mejores de Latinoamérica. Deberíamos mantenerlo ahí y ojalá reducirlo. Tenemos unas policías de lujo que son reconocidas internacionalmente y por lo tanto en materia de seguridad me parece que los acuerdos de Estado que se lograron el gobierno pasado deberían ser la base de trabajo de este gobierno y por lo tanto en materia de seguridad, hoy, en esta transición en la que todavía nos encontramos, a mi juicio, en mi opinión, es que el país se encuentra en una posición en la cual muchas cosas deberían seguir siendo fortalecidas y mantenidas para no retroceder en algunos avances. Pero igual algo que se le puede criticar al gobierno anterior es que la ciudadanía no tenía esa percepción, también por diferentes aspectos. ¿Qué medidas en ese contexto urgente debería adoptar el Ejecutivo hoy día para que la ciudadanía tuviera esa sensación de seguridad? Yo creo que una de las cosas más importantes es el trabajo territorial. Nosotros en el gobierno anterior, en conjunto con las policías, realizábamos un mapeo permanente y constante del territorio chileno para ir a atacar ahí los lugares donde se estaban cometiendo, por ejemplo, más homicidios, más delitos violentos, no solo homicidios, encerronas, portonazos, turbazos. Me acuerdo que fue un tema que vimos harto nosotros, tratar de ir atajando fenómenos de manera coordinada. Como te decía antes, nosotros analizando, detallando, diciendo para dónde va el camino, las policías ejecutando y por supuesto el Ministerio Público cerrando todo el círculo de la seguridad, tratando de enjuiciar a las personas que lográbamos encontrar. Y además, junto con todo ello, toda la política de prevención. Yo creo que ahí urge trabajar integralmente política de prevención con política de seguridad en el territorio. Yo creo que eso además genera, pues lo recuerdo de cuando nosotros estábamos en el gobierno, genera inmediatamente una sensación de seguridad. Cuando la gente ve al Estado haciendo cosas en materia de seguridad, yo creo que eso es territorio a territorio. Yo creo que eso para mí sería clave inmediatamente retomar la senda de el trabajo de reducción, por ejemplo, de homicidio
con base en territorio. O sea, eso es clave. Justamente con el tema de los homicidios había un cruce de cifras entre el diputado Araya y el Ejecutivo sobre estas cifras. ¿Cuánto afecta la percepción de la ciudadanía y cómo confiar en la cifra de la institución oficial? Uno de los principales objetivos de crear un Ministerio de Seguridad es tener una cifra. Una cifra. Una cifra de homicidios, una cifra de secuestros del Estado de Chile. Yo ahí solo incentivar que sean las instituciones, particularmente el Ministerio de Seguridad, los que digan cuáles son las cifras. Siempre el Ministerio Público tiene cifras que dan cuenta de su trabajo en particular, que tienen que ser procesados por el resto de las instituciones, pero también es súper importante, cifras más, cifras menos, las cifras en sí mismas solo sirven para ejecutar políticas públicas. Entonces, a partir de cifras como las que detalló el Ministerio Público, que hay que analizarlas, hay que saber de qué se trata, son denuncias, son condenas, ¿de qué se trata de estos homicidios? ¿Cuántos son? Porque a veces aumentaron un 36%, pasaron de 1 a 3. Ya, pero claro, si pasaron de 45 a 98, y ese es el 36%, no sé, por dar un ejemplo, es distinto. Yo creo que hay que analizar esa cifra, pero con sentido de Estado, con sentido de política pública. A partir de eso hacer algo. Pero la disputa de cifras, yo lo recuerdo, era algo que era habitual. Está la cifra de Carabinero, la cifra de la PDI, la cifra del Ministerio Público. Yo trataría como Ministerio de Seguridad de ir siempre reuniendo a estas instituciones para hacer una cifra. Y por último, hablando de visión de Estado, ¿tiene temor de que no existe una visión de Estado en temas de seguridad en la administración de José Antonio Kast? Yo soy un optimista empedernido. Yo nunca voy a tener, en mi forma de vivir la vida, nunca voy a tener la sensación de que estamos en algún aprieto. Yo espero sinceramente que el Ministerio de Seguridad haga su trabajo y que el presidente Kast tome las decisiones que tengan que tomar en caso que eso no esté funcionando bien, etcétera. Pero por el bien de Chile yo veo con preocupación, no con temor, con preocupación algunos mezclas de cosas, ex funcionarios policiales que entran al Ministerio de Seguridad. Eso puede desdibujar la línea entre los civiles que ejercen control sobre las policías de las policías. Yo creo que hay que entender bien que el Ministerio de Seguridad es el control civil de las policías y las policías lo agradecen y trabajan mejor cuando se trabaja con ese control civil haciendo su rol y las policías ejerciendo su función, apoyadas, fortalecidas. Yo creo que ahí hay señales que son preocupantes, pero yo, como te dije, optimista ante todo, espero que la PDI y Carabineros sigan siendo fortalecidas en este periodo, que sigan haciendo su trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y que el Ministerio de Seguridad asuma ese rol. Yo de verdad estoy ansioso de saber cuál es la agenda del Ministerio de Seguridad. Pero para eso yo creo que es súper importante limpiar este tema. O sea, este es un tema que, como sigue pendiente, sigue trabando. Yo creo que es súper importante que este tema... ¿Y cómo se cierra este tema? Es que los políticos tienen que hacer su pega. Esto no es un problema de si el director sabía o no sabía, porque eso es como mandar a un funcionario que debe obediencia, que debe respeto, a responder una pregunta que tiene que responder su propia autoridad. Y en ese sentido yo creo que sigue pendiente la respuesta de las autoridades. Yo creo que ahí eso es lo clave para mí, para ese punto en concreto. Hemos hablado de esa situación, pero también hemos hablado de seguridad en general. Yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa es lo que tenemos que ver como país para que haya más seguridad. Yo ahí confío mucho en la institución del Ministerio de Seguridad. Ojalá se ocupe bien, se ocupe para lo que fue creada, pero en este tema de la disputa, conflicto, no sé, controversia, dudas y preocupaciones que ha manifestado, por ejemplo, la oposición, diputados, la prensa, las autoridades políticas tienen que hacerse cargo de eso y dar la respuesta a la ciudadanía. Muchas gracias. Conversamos con Rafael Collado, ex subsecretario de Seguridad, sobre la declaración entonces del director de la PDI ante el Congreso y los temas de seguridad que están marcando la agenda. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos.